El mundo en el que vivimos está repleto de historias fascinantes. Y muchas de esas historias, a menudo, son reveladas por fuentes de gran reputación. Y no me refiero precisamente a gobiernos o medios de comunicación, sino más bien a científicos, exploradores, médicos, biólogos, militares y oficiales de policía. Sin duda, los oficiales de policía alrededor del mundo a veces tienen experiencias tan sorprendentes que dejarían con la boca abierta a más de uno, desde persecuciones hasta salvar la vida de personas inocentes. Son anécdotas que valen su peso en oro. Pero, en ocasiones, hay acontecimientos que no son tan fáciles de contar. La historia que estás por escuchar me la hizo saber nada más y nada menos que un agente del orden de la Ciudad de México. Un veterano que, cuando era joven en el servicio, tuvo el más escalofriante incidente. Y como es de esperarse, esta historia comienza a altas horas de la noche. De acuerdo a la anécdota de este servidor público, le tocó trabajar en el turno nocturno, como era costumbre. A bordo de su unidad, le tocó patrullar el perímetro de la colonia Tepeyac, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Ese día, su compañero de velada no asistió a laborar, por lo que le tocaría rondar esa colonia solo, lo cual no causaba ningún problema para nuestro amigo uniformado, o al menos eso pensó. Ya entrada la madrugada, es natural que haya muy poco movimiento en las calles, lo cual facilita el desplazamiento de las patrullas en caso de una emergencia. Con el paso de los años, los oficiales de policía a menudo desarrollan un sentido muy especial, denominado instinto policial, mismo que les permite saber cuando algo no anda bien. Nuestro amigo uniformado vigilaba la zona a bordo de su patrulla. Todo parecía estar en orden. De hecho, había demasiada calma, algo que no le gustaba. Su instinto le avisaba que algo no estaba del todo bien. De pronto, el silencio de la noche se vio interrumpido por la radio de la patrulla. Era uno de sus compañeros, quien pedía auxilio. El oficial de inmediato enciende la sirena y acelera. Por la radio escucha a su compañero, quien no paraba de pedir el apoyo. El problema aquí era que no sabía con exactitud en dónde se encontraba su compañero, ya que cuando le pedían su ubicación, el oficial que pedía ayuda solo contestaba: "Manden el apoyo ahora". Recordemos que era una época en la que los teléfonos celulares apenas comenzaban a salir, lo cual dificultaba algunas labores que no son problema hoy en día. Nuestro amigo, como todo un experto, conocía muy bien el perímetro, por lo que no tardó en recordar qué área le tocaba patrullar a su compañero, y a los pocos minutos dio con él, o mejor dicho, con la patrulla de su camarada. La unidad estaba frente a lo que parecía ser una escuela. Nuestro amigo rápidamente empieza a informar por la radio que había encontrado la patrulla y proporciona datos para que los refuerzos llegaran sin más demora. A la postre, nuestro amigo uniformado desciende de su patrulla con cautela y con su arma cargada y empuñada por si lo inevitable sucede. Metros más adelante observa a su compañero, quien se encuentra de pie frente al portón de la escuela. Está inmóvil, como si se tratase de una estatua. Intenta hablar con él, pero
no hay respuesta. Está paralizado. Nuestro oficial se aproxima un poco más para ver qué está sucediendo con su compañero, quien no deja de mirar al interior de la escuela. Y cuando por fin estaba lo suficientemente cerca, pudo ver lo que dejó pasmado a su compañero. De acuerdo a nuestro amigo uniformado, al interior de la escuela, en el patio para ser exacto, había un objeto. Estaba flotando. Tenía forma de platillo. Abarcaba casi todo el patio y emitía unas luces a su alrededor, seguido por un zumbido, y despedía aire por debajo de él. Podía ver claramente cómo el polvo se dispersaba mientras esa cosa estaba allí. Y antes de que pudiera hacer cualquier cosa, esa cosa se elevó al cielo como un rayo, desapareciendo en la abrumadora oscuridad de la noche. Una sensación inexplicable inundó su cuerpo. No hubo intercambio de palabras entre él y su compañero. Lo acontecido duró apenas unos cuantos segundos, pero lo que vio esa noche duraría para siempre en su memoria. Los refuerzos llegaron segundos después, pero ya no había nada por ver. Solo la historia que ellos dos contaron. Nuestro buen amigo regresó a su trabajo como era costumbre, pero su compañero ya no volvió jamás. Algunos dicen que simplemente se retiró, pero nadie sabe con exactitud qué fue de él. Esta historia, cierta o no, sin duda alguna es fascinante. Imagina que a ti te hubiera pasado. ¿Qué habrías hecho? ¿Cómo habrías reaccionado? El mundo está lleno de eventos que a veces solo se pueden saber con una buena historia. Agradezco al oficial Núñez por hacerme llegar su increíble historia. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que así sepas cuando subimos video nuevo. Mi nombre es Chris y nos vemos en el siguiente video.